el bloque anterior estuvimos en Nueva York y ahora nos vamos a España, nos vamos a Granada. Estas son las ventajas del Zoom. Andrés Neumann, que vive en Granada hace muchísimos años. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, por decir algo, surfeando las numerosas olas que nos asaltan y muy contento de verte, de saber que estás bien y combatiendo los malos espíritus con ese hermoso color amarillo. Así se Pero hace. muchísimas gracias. Vos sabés que tenemos un asistente de piso que recién me comentaba. Ah, es el autor de Fractura, me dijo. Y ahí me acordé que Parece que sí. Sí, ahí lo tenemos. Digo, la última vez que viniste acá fue con Fractura. ¿Cuántos años hace? Sí. ¿3 años, 2 años? No mucho más. 2 años y medio puede hacer, y tantas cosas se fracturaron desde entonces, mi querida Cristina. ¿Quién se imaginaba todo esto, decís vos? No, pero ¿sabés qué estaba pensando a raíz de todo esto que estamos hablando? En Fractura, vos hablás de ¿cómo se llama esa técnica japonesa? Es maravilloso eso. El kintsugi. Kintsugi. Se rompe una taza, por ejemplo, de porcelana japonesa y ellos la pegan con un fragmento de oro en polvo. Así es, sí, es como que cosen la grieta de manera que en lugar de ocultar el lugar por donde los objetos o ojalá las personas se rompieron, lo que se hace es homenajear ese pasado traumático, Exactamente. recordándolo para siempre, pero a la vez reparando. Es una especie de reparación con memoria y lo interesante de eso es que en el mercado del arte japonés una pieza vulnerada y salvada vale más que antes de romperse. Y me preguntaba yo en esa novela si eso no se podía elevar a metáfora para las personas, para las relaciones o, por qué no, para los países. Exactamente. Y yo no sé si es muy forzado, pero no creo decir que esto tiene que ver también con tu nuevo libro, con Anatomía Absolutamente. Sensible. Estamos hablando Estoy de lo muy de mismo. acuerdo, Y sí, porque Anatomía Sensible es un librito que en cierto modo habla de esas partes del texto cuerpo que no queremos leer o que borramos o que photoshopeamos. Cicatrices, arrugas, pliegues. Es una especie de canto general a la imperfección del cuerpo como base de sus posibles bellezas. En eso consiste Anatomía Sensible. exactamente. Cada capítulo toma una parte del cuerpo, muchas partes del cuerpo que por ahí no se las ve muy seguido en la literatura, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? El codo, la rodilla, no sé, la axila. Cada parte del cuerpo es una loa a esa parte del cuerpo y una loa también a los cuerpos reales, ¿no? A los cuerpos con todas Totalmente. sus imperfecciones. Salir un poco del modelo del Photoshop. Absolutamente, es un libro, Anatomía Sensible, que tiene 30 capítulos sobre otras tantas partes del cuerpo, que sigue dos estrategias. Una es desdramatizar las zonas más sobrecargadas por la mirada colectiva y también por la tradición literaria. Lo podemos imaginar, pechos, nalgas, genitales, ponerle ojos y poco más, porque no es que tengamos un enorme repertorio, nuestra atención está muy poco imaginativamente concentrada en los mismos lugares, ¿no? Entonces se desdramatiza eso con mucho sentido del humor y al mismo tiempo se pone en el centro lo que podríamos entender como periferia de la tradición anatómica. Como vos decías, el codo, que se lo llama el paria de la belleza. Se anuncia una futura revolución sensual del codo en el libro, sin sospechar que unos meses después el único saludo posible iba a ser con el codo. Se reivindica, yo qué sé, el talón, se reivindica el párpado, la sien, siguiendo este principio de que creemos saberlo todo sobre el cuerpo, creemos haber fatigado, como diría Borges, toda la geografía corporal, pero en realidad nunca, o casi nunca, hemos leído, yo qué sé, un poema de amor a la sien, No, la verdad que un no. elogio narrativo del codo, Eh, una reivindicación artística de los talones ásperos. Es decir, que el cuerpo ha de algún modo sintetizado nuestros monotemas y nuestro estrechamiento canónico de qué es la belleza. Y hay como un montón de fobias circulando, de discursos de exclusión, que tienen el cuerpo como campo de juego, ¿no? La gerontofobia, es decir, la incapacidad
de representar el deseo o el amor en términos artísticos o ficcionales sin que haya alguien lindo o joven o perfecto, ni que hablar la gordofobia. Hay, digamos, un montón de posibilidades del cuerpo que en realidad están en el orden de la normalidad. Es decir, esta es la verdadera aberración de fondo. Lo que Claro, se presenta como modelo son cuerpos anómalos, imposibles e infrecuentes, mientras que lo que llamamos cuerpos diversos u otros o diferentes, en realidad son los cuerpos reales del 99% de la gente. sí. Y lo que hace este libro es volver a invertir la pirámide, que es cantarle poéticamente a los cuerpos reales que son los nuestros. Lo que Photoshop elimina, este libro lo ilumina. Ese sería un poco el resumen. Claro, lo que Photoshop elimina en anatomía sensible se ilumina. Yo estaba Desde la propia pensando, tapa, ¿no? La tapa, claro, si la vemos, es una espalda que tiene una enorme cicatriz que parece, no sé, un signo precolombino o una piragua horizontal. Es sí, muy larga y está llena de rayas y está flanqueada por 2 lunares. eh, Esas 3 supuestas manchas, imperfecciones o marcas sería lo primero que un Photoshop al uso eliminaría. Y sin embargo, el foco de la luz en la tapa está puesto exactamente en el posible interés literario de esas presuntas imperfecciones. así es. Estaba pensando, ¿cómo influye en todo esto que vos decís la pandemia? ¿Lo agudizó en cierta forma o no? ¿Qué pensás? A mí me parece que sí, estoy de acuerdo con eso. Creo que la pandemia podemos enfocarla, si queremos más superficialmente, como un punto de inflexión, como que cambió todo. Pero si lo miramos con una sana desconfianza, con el debido escepticismo, en muchos órdenes la pandemia no hizo más que agudizar tics de época, ¿no? Por ejemplo, la autoalienación, la explotación laboral, el poder de las grandes corporaciones telemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cuanto al cuerpo, si nos fijamos antes de la pandemia, es decir, anteayer, ya estábamos en la cultura del Photoshop, de la pose, de Más la bien, digitalización y la, ¿cómo te diría?, del filtro como manera aséptica y ecualizada sí. de reducir el campo de la belleza, digamos, la conversión de la estética en la cosmética. Ya estábamos ahí. Y ahora que nuestra única o casi única relación con el cuerpo ajeno es mediante esos intermediarios filtrados, Claro. más que cambiar, lo que hemos hecho es, digamos, dar un paso más en esa platonización perversa del cuerpo y en esa representación del cuerpo propio que tiene 2 caras. Porque sí, ponemos la foto que sale mejor, se la puede retocar, pero cuando termina todo ese proceso de enmascaramiento, nuestro cuerpo sigue siendo el que es. Y si no generamos unos discursos colectivos, películas, libros, fotos, si no generamos un clima donde haya una posibilidad de identificación desde la belleza con esa realidad del cuerpo, no solamente oprimimos el cuerpo real, sino que poco a poco nos volvemos incapaces, eso, de incluir una metáfora que tenga una estría, es decir, Claro. que la estría sea objeto de metáfora y no de represión, que esos kilos presuntamente de más formen parte, por ejemplo, de una escena erótica, que una persona de la llamada tercera edad pueda protagonizar una novela de amor. Hay sospechosamente poco de todo eso para lo numeroso de esa realidad en nuestras vidas, ¿no? Entonces creo que estamos entrando en un cuello de botella donde todo lo que no entra dentro de ese modelo filtrado deja de estar presente incluso en los discursos ficcionales. Y creo que por eso es un trabajo que la literatura y los discursos artísticos pueden hacer muy bien, un trabajo contracultural de resistencia que desphotoshopee por lo menos nuestros cuerpos imaginados a la Claro. espera de que eso permee en nuestra relación con los cuerpos reales. Yo pienso que sería mucho más efectivo tratarlo desde el arte, desde la literatura, etcétera, que salir panfletariamente a decir estamos en contra. Al contrario, este es un camino, ¿no? Totalmente, es que ese es un poco, fíjate, ese es exactamente lo que yo tenía en mente al escribir el libro. Creo que la mayoría de personas estaríamos de acuerdo que los discursos que de algún modo fomentan implícitamente los trastornos alimentarios
o los discursos que hacen sentirse mal a personas que tienen cuerpos perfectamente normales y reales, esta especie de compulsión de la juventud bella, que es una especie como de bombardeo iconográfico al que nos someten permanentemente. Digo, estaríamos de acuerdo en que todo eso es nocivo, pero la pregunta es si ante eso nos escandalizamos, levantamos el dedito y lo denunciamos, o empleamos dos estrategias que a mí me parecen más eficaces. Una, el sentido del humor, porque el sentido del humor es verdaderamente subversivo en la medida en que en lugar de generarte una posición de enfrentamiento, te hace cómplice y por lo tanto te obliga a pensar el discurso. Pero la segunda estrategia es generar un canon alternativo. Si una persona con un cuerpo de los llamados distintos, pero en realidad normales, no tiene en la cabeza un ramillete de poemas, de canciones, de escenas de series, de películas a los que remitirse de forma digna y bella cuando se mira al espejo, es imposible salir del discurso que estamos criticando. Es decir, lo que hay que hacer, me parece, o una de las cosas que se pueden hacer, es atacar el discurso estético canónico produciendo otro. Y por eso el libro de algún modo lo que hace es regodearse gozosa y humorísticamente en todo eso que sería censurable, ¿no? Entonces hay una oda a la barriga, a la panza, hay una especie de ética de la cicatriz, que es lo que nos llevaría al kintsugi, ¿no? Hay una especie de defensa, si querés, en este libro, de lo que podríamos calificar de memoria histórica del cuerpo. Cada arruga, marca, lunar, estría, que borramos o que señalamos como problemática del cuerpo, es en realidad una amputación de la narrativa que transporta el cuerpo. Totalmente. Una estría transporta la historia, por ejemplo, de un alumbramiento. Sí. Una arruga transporta nada menos que la memoria corporal de la persona que la posee. Un lunar también se va modificando con el tiempo y de hecho la dermatología es una especie de cartografía de esas marcas y son así de importantes sus cambios. Entonces, si la respuesta ante eso es la supresión, el borrado, no solamente es injusto, no solamente es opresivo, sino que es narrativamente pobre, porque esas marcas son las que cuentan la historia de nuestro cuerpo, Claro. de nuestra vida, y nuestra, a través del nuestra cuerpo. Historia, obviamente. Y por eso se trataría un poco de tomar toda esa periferia y generar un discurso literario con eso. Ahí está. Le quita densidad, le quita profundidad, le quita vida. Estamos totalmente de acuerdo. Bueno, me tengo que ir porque se me está terminando el programa. Felicitaciones por todo esto. Más allá de lo literario, ojalá avance, Andrés. Y espero Bueno, que ojalá. Fue una labor muy, muy divertida y muy colectiva de hacer, porque la voz narrativa del libro no es la mía personal, es una especie de voz coral. La anatomía sensible está narrada como desde una especie de fiesta de bienvenida a todos los cuerpos, y a veces es una voz masculina, a veces es una voz femenina, a veces es una voz ambigua, no digamos binaria, a veces su deseo es anciano, es ancestral, a veces su deseo joven, y la idea era un poco que entonces en ese libro cupieran todas las posibles miradas de todos los posibles cuerpos. Y fue, por eso te digo, una experiencia de escritura verdaderamente gozosa, y en el fondo se puede decir que es una compañía que podría compensar esta especie de distanciamiento forzoso que nuestros cuerpos están unánimemente viviendo estos meses. ¿Cuál era la idea? ¿Ibas a venir a Buenos Aires a presentarlo o no estaba en los planes? Sí, ibas a venir. Como tantas otras cosas se truncaron estos meses. Bueno. La idea no era mostrar tímidamente nuestros codos para saludarnos en el día de hoy, Cristina, sino que era darnos un buen abrazo, un beso. Tenía que haber ido por el mes de abril para la feria, y lo que nos quedó es esta especie como de eco lejano que también da lugar a reflexión. Y me encanta que hayas podido hacer el programa de esta manera, porque al fin y al cabo, lo decía el poeta Roberto Juarros, el oficio de la palabra es crear presencia. Y lo que estás haciendo ahora, al fin y al cabo, es inventar los cuerpos que no tenemos. Tuve la suerte de poder hacerlo todo el año, la verdad que sí. Pero de todas maneras me gustaría el año que viene verte por aquí, Andrés. Me gustaría mucho. Sería un verdadero placer. Gracias por la nota, felicitaciones por el libro. Ya hasta pronto. Les mando un abrazo virtual por el momento y hasta siempre. Mucha suerte. Gracias.
Gracias a vos. Bueno, nos vamos, se terminó el programa, nos vemos como siempre, rapidito nos vamos. Nos vemos como siempre el sábado que viene, en Los Siete Locos. Buena semana para todos. Chao.